Pasamos a la siguiente moción presentada por el Grupo Izquierda Unida, en la que estoy seguro que no tiene ningún aprieto en defender, sobre el tema de la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social con registro 4183. Tiene la palabra, señor Izquierdo. Muchas gracias, señor Conde. Pues sí, la moción que el Grupo Izquierda Unida trae hoy aquí a este plenario, creo que es importante traerla porque es algo que está en la calle, algo que todos los vecinos, que todas las vecinas, que toda la ciudadanía realmente está indignada, gran parte de la ciudadanía, como hemos podido ver, vamos, como vemos en las grandes movilizaciones que se están llevando a cabo en cada rincón del país, incluido nuestro municipio, en el que esta misma mañana miembros de la Plataforma en Defensa Pública de las Pensiones de Mairena del Aljarafe han estado en la puerta de este ayuntamiento. La pérdida de poder adquisitivo de la mayoría social es uno de los problemas más relevantes que venimos padeciendo desde que comenzó la crisis. Esta pérdida de poder adquisitivo y también el aumento de la desigualdad social entre los distintos estratos de la población. Desde hace meses se habla de recuperación económica, pero lo cierto es que los datos de pobreza, exclusión y precariedad desmienten en lo concreto esos anuncios triunfalistas. Esta situación tiene una de sus facetas más insostenibles en las personas pensionistas, cuyos escasos ingresos se ven afectados tanto por la referida pérdida de poder adquisitivo como por haberse convertido en el medio de subsistencia de sus familias, cada vez más dependientes de las pensiones de sus mayores. No quiero imaginarme cómo hubiera sido la crisis en España si las familias no hubieran tenido a esos pensionistas para sobrevivir. Desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones se viene reclamando una revisión en profundidad del modelo actual, dado que para su garantía presente y futura depende exclusivamente de unos ingresos menguantes. Las cotizaciones sociales caen en picado al mismo ritmo que crece la contratación temporal y precaria. Por todo esto, creemos que es importante que esta reforma se estudie profundamente, que tengamos en cuenta la situación por la que atraviesan muchas personas, incluidos muchos vecinos de Mairena, cuyas estadísticas no son las peores de Andalucía, por suerte para este municipio. En nuestro municipio, Mairena del Aljarafe, viven más de 5.561 personas, pensionistas con una pensión media de 1.133,60 euros. De ellas, 3.710 tienen más de 65 años, con una pensión media de 1.192,79, 1.405,13 euros para los hombres y 923,02 euros para las mujeres. Como digo, no son de los peores datos de Andalucía. Sin embargo, no podemos olvidar que estos son estadísticas y que detrás de estas estadísticas se encuentran muchas realidades personales y familiares de familias que realmente lo están pasando mal. Y en las que esta congelación de las pensiones y bueno y ahora este 0,25% solamente que se sube siendo una cantidad mucho inferior al IPC, pues realmente hacen que haya familias, que haya pensionistas cuya situación se vislumbra realmente pues muy perjudicial. Por todo esto, nuestro grupo parlamentario ha presentado una PNL estas mociones son mociones que vamos a presentar en los ayuntamientos, realmente reforzando esta PNL y escuchando realmente a la sociedad civil que reclama que los grupos parlamentarios, que los grupos municipales, que en general todos los políticos allí donde tengamos representación en la institución en la que estemos, abordemos este problema con profundidad y bueno, intentemos entre todos, entre todas, a encontrar una solución que desde luego no es la que nos ofrece el Partido Popular, de que nos hagamos fondos de pensiones privados. O sea, que nos hagamos fondos de pensiones privados no es ninguna solución porque realmente, como digo, tras la crisis económica, la precarización laboral, la situación económica de las familias que les cuesta trabajo llegar a fin de mes, desde luego no da para un ahorro en un fondo de pensiones privados. Entonces, esto vuelve a ser otra vez otra vuelca de tuerca para que la sociedad cada vez esté más segmentada, para que las diferencias sociales entre unas personas y otras sean mayores y bueno, realmente es una nueva forma
que tiene la derecha para favorecer a los poderes económicos, para defender a los bancos y en detrimento realmente de la mayoría social que se ve abocada a vivir en unas condiciones infrahumanas con unos niveles de renta cuando realmente más necesitarían gozar de cierta estabilidad económica, ya que ha sido un derecho que se han ganado con su trabajo a lo largo de la vida y, bueno, cuando llega el momento que más lo necesitan, el momento que tendrían que estar más relajados y sin preocuparse de los años que les quedan de vida del futuro, se encuentren pues que tienen que estar mirando cada euro que gastan de una forma milimétrica porque el IPC crece mientras sus ingresos prácticamente siguen congelados. Presentamos una serie de mejoras, una serie de reformas profundas que sí, vamos, que no creo que vamos que todos los grupos las tenemos en la moción, son largas, son concienzudas también y bueno, no voy a pasar a enumerar porque creo que todos lo conocemos y bueno, si acaso si alguien quiere alguna aclaración, pues en el segundo turno lo llevo a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo, como siempre, y por su síntesis también. Seguimos los turnos de palabra. Señor Vasco. Gracias, señor alcalde. Esta era la moción que sí, que clama en la calle, que quieren que el ayuntamiento, sin competencia alguna en tema de pensiones, se posicione sobre este tema. Pues bueno, yo empiezo por la frase que utilizaba usted, que dice que los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos. Eso en economía general. Imagínense los recursos de las administraciones públicas. Le doy algunos datos. Según el Instituto Nacional de Estadística y el Nacional de la Seguridad Social, en 1980 había 1,9 jubilados por cada 10 personas en edad de trabajar, es decir, aquellas entre 16 y 65, entonces no significativamente, o sea, no solo los trabajadores, sino los que tienen edad de trabajar. Ahora se estima que estamos en torno al 30% de trabajadores potenciales, es decir, que si miramos y hacemos una regla de 3 con los trabajadores, con los índices de paro que hay, tenemos en torno a 4 jubilados por cada 10 cotizantes. Se prevé que en el año 2060 la situación sea de 8 jubilados por cada 10 personas en edad de trabajar. No trabajadores, insisto, personas en edad de trabajar, el 80%. Se pretende, según ustedes, que el 20% siga manteniendo, o llega el momento en que mantenga el 80%. Usted es economista, debería saber de qué habla, y que los números pues no cuadran. Insisto, según el INE, la población mayor de 65 años en el año 2008 era el 16%. Se estima que en 2050 sea el 32% de la población. El año pasado, aunque no se ha cerrado todavía definitivamente, se estima que se han gastado 115.600 millones de euros en pensiones, lo que significa un incremento del 3,3% anual. Sin las medidas que se pusieron en marcha en el año 2010, que no fue la malvada derecha la que lo hizo, se estimaría que ahora, en vez de faltar unos 5.000 millones de euros que tiene la Seguridad Social que financiarse con cargo principalmente al suelo del Estado, sería de 10.000 millones de euros, como fue en el año 2013, 10.000 millones de euros anuales de pérdidas para la Seguridad Social. Y se estima que del gasto, del presupuesto de la Seguridad Social, el 78%, hoy, el 78% del gasto es para las pensiones contributivas. Para el resto de pensiones, viudedad, orfandad, no contributivas, se destina el 22%. Y además, la media de Mairena, afortunadamente, es más alta, porque al parecer Aljarafe es la zona más rica de toda Andalucía, pero la pensión media se fija en 927 euros mensuales. Y con estos datos comienzo a ver una moción que parece mentira en los puntos de acuerdo que lo traiga una señora cuyo marido es autónomo. Pero bueno, en el punto segundo habla de suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuota a la Seguridad Social, que solo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas, sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social. Señor Izquierdo, repásese usted los datos. Repase los datos y la influencia que tiene la tarifa única para autónomos.
para la creación de autoempleo. Les vendían mejor otras ayudas. Pues no, según usted ninguna. Habla de suprimirlas todas. Cualquier tipo de tarifa y bonificación. No, siempre van a lo mismo, a subir, a aumentar la presión, a que quien se atreve a emprender, quien se atreve a contratar, tenga más difícil, tenga que pagar aún más para el trabajador, que definitivamente redundará en el sueldo de este. Redundará en el sueldo, pero es que no queda aquí. Habla de modificar las infracciones y su régimen sancionador, sin determinar qué, cómo ni por qué. Habla de eliminar el factor de sostenibilidad. Habla de restituir la edad de jubilación a los 65 años. Habla de que a partir de 61 las personas con más de 35 años cotizados puedan jubilarse sin ningún tipo de penalización. Habla de suprimir los incentivos al retraso en la jubilación. Habla de fijar la cuantía mínima de subsidio por desempleo. De repente de pensiones pasamos a hablar por desempleo del 75% al 80% del IPREM, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133%. Recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52, que ahora está en 55, elevando su cuantía hasta el 75% del salario mínimo interprofesional. ¿Sabe qué es esto, señor Izquierdo? Una carta a los Reyes Magos. Usted lo que trae es una carta a los Reyes Magos. Esto viene, pues bueno, como el señor Garzón lo habrá propuesto en Madrid, pues como lo hace todo, que se puede esperar de una persona que lidera el Partido Comunista, que ya sabemos cómo ha funcionado el comunismo allí donde se ha puesto en marcha. Con los datos que le he dado anteriormente y que están accesibles para todos, más sus propuestas, ¿sabes cuál es la conclusión? ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es una absoluta insostenibilidad del sistema y entonces ya no va a haber opción de ir a iniciativa privada o no, sino que directamente habrá que acudir a una entidad bancaria, a una entidad financiera, a una entidad aseguradora para que nos haga una pensión, porque parece que así es imposible. Y mire usted, yo, por suerte o por desgracia, no estoy sometido a la Seguridad Social, yo tengo una mutualidad propia, pero con el miedo de que gente como ustedes lleguen a gobernar, no sabe cuánto me alegro de cotizar una mutualidad y no el sistema de Seguridad Social. Lo que hay que ser es un poquito serio, lo que hay que ser es un poco riguroso. No pido mucho, solo un poco riguroso. Y darse cuenta que el sistema no se sostiene si no entran más cotizantes, si no hacemos iniciativas para fomentar la natalidad, si no fomentamos iniciativas para que haya empleo de calidad y que pueda haber cotizaciones mayores. Si hacemos un cálculo y hacemos cosas serias que no tienen una traducción mañana, que es lo que queremos, porque lo que nos importa es de pasar a eliminar a los mayores de 65 años que no nos votasen, ahora apoyarlos porque están movilizados. Mire usted, hay que ser un poquito serio. Y esto, el marco adecuado es el Pacto de Toledo. Ahí es donde se tiene que representar. Y quienes tienen la competencia, no un municipio. Traigan a los municipios para reiterar y repetir, intentar hacer eco de las auténticas salvajadas, las barbaridades y las temeridades que propone Izquierda Unida. Porque esto, simple y llanamente, significaría la quiebra del sistema, la quiebra del país. Y con esto, señor Izquierdo, no vamos a ningún sitio. Con esto no vamos a ningún sitio. Si de verdad quieren hacer algo por los pensionistas de hoy y porque llévense mañana, hagan algo serio. Hagan propuestas para modificar el mercado laboral, para que haya más estabilidad, para que haya más productividad y mejores sueldos. Ahí es donde hay que incidir. O para modificar un sistema económico que permita ese crecimiento que hacía referencia. O vayan al Pacto de Toledo y propongan una propuesta o lleven algún tipo de medida que sea capaz de hacer sostenible el sistema. Podemos entender, por ejemplo, el primer punto, que la financiación no venga solo de cotizaciones, sino que se incluya los impuestos. Es perfectamente válido. Que se potencie la inspección. Pues es la clave de bóveda del sistema. Hay que aumentarlo. Pero lo demás son ocurrencias, son brindis al sol. Céntrese en lo importante, dediquen tiempo o pídele a sus compañeros que se dediquen a lo importante, que se dejen de fotos, que se dejen de pancartas y que se pongan a trabajar, que nos irá mucho mejor a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Muy bien, ¿no? Ahora, señor Pavón, grupo Sí se puede mirar. Gracias, señor presidente. Bueno, pues para nuestro grupo esta moción es un paso más añadido a la que presentamos en diciembre de 2016 y que fue aprobada por esta corporación. Ya entonces dijimos que había un problema importante con las pensiones y la situación no ha hecho sino empeorar. Es un tema candente, como lo podemos ver en el pasado sábado 17 de marzo con las miles de personas que han salido a la calle a pedir que no se juegue o no se ponga en peligro el sistema de pensiones.
Lo que piden estas personas no es un tema solo de cuestión económica, sino también de dignidad y de justicia. Sigamos con las cuentas. Como decía el señor Vasco, la pensión media de Andalucía ronda aproximadamente los 900 euros. Si descontamos los 90 euros que cuesta el gasto mensual energético y de climatización medio y además quitamos el alquiler en Sevilla, que a fecha de hoy para una vivienda de 60 a 90 metros cuadrados asciende a 737 euros, pues con eso ya casi nos hemos comido toda la pensión. Si encima tomáramos de referencia a las pensiones no contributivas o de viudedad, entonces ya mejor no hacer la cuenta, para no deprimirnos. Si además tenemos en cuenta de que el número de hogares en nuestro país en la que todos sus miembros están en desempleo asciende a aproximadamente más de 1 millón de hogares, vemos que han sido los pensionistas quienes han aguantado mayoritariamente el peso de la crisis sirviendo como paraguas para su familia. Y además lo han hecho de una forma generosa, pero la congelación de la subida de sus pensiones al 0,25 y no con el IPC, que se hace habitualmente con las nóminas de los trabajadores en las empresas, ha degenerado una situación precaria, que además se agrava cada año y que no sirve para garantizar sus necesidades básicas mínimas. Esto además, cuando se le añade que se les manda una carta después de tantos duros años de trabajo, ¿no?, con lo que van a subir sus pensiones, y se encuentra que el coste de la carta es mayor que lo que le van a subir, cuando además tienen que soportar desafortunados comentarios de la clase política, como lo de la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, expresando que hay pensionistas que están que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando, o que en otros países, como en Alemania, las pensiones vayan a subir un 3,4%, cuando aquí no, que el dinero que debe destinarse para las pensiones, la mal llamada hucha, es esquilmada cada vez que hay una falta de liquidez, que se diga que no hay dinero cuando se están rescatando autopistas, que no se hagan suficiente esfuerzo para luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Después de los efectos que hemos visto de las ineficaces reformas laborales, pues es normal y entendible que la ciudadanía esté harta, hastiada y enfadada con la situación y salga a la calle. Aquí muchas veces se hace la famosa frase de no se puede sorber y soplar, pero es que yo traigo otra, es que uno no se puede apretar el cinturón y bajarse a la vez los pantalones. Los pensionistas no creen que el modelo de pensiones no funcione, que esa es la falsa idea que se nos quiere vender, es una falacia. Lo que no se ha hecho bien ha sido las gestiones de los gobiernos de este país con los fondos de pensiones, para al final terminar intentando vender un sistema privado cuyos dueños quieren lucrarse de, como decía Antonio Vasco, de cerca de 120.000 millones de euros al año. Por este motivo, creemos que es necesaria una revisión del sistema de pensiones, que además incluya las lógicas peticiones que hacen las plataformas ciudadanas, como decía mi compañera María Izquierdo, y que los gobiernos, independientemente, un compromiso de que independientemente el color que gobierne, mantenga intocable el fondo de pensiones. Si no, vamos a seguir viendo que el problema sigue en aumento, tendremos más mociones de este tema en las instituciones y la ciudadanía en las calles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. A la segunda intervención para el Grupo Popular, el Grupo Socialista va a hacer su primera intervención. Perdón. Señor León. Perdone, que estaba leyendo y no me he dado cuenta. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Mire, señor Izquierdo, yo como ponente de mi grupo empecé a leer su moción y evidentemente asalta a la vista que es una moción, digamos, federal, es decir, que emana de los órganos superiores. Por lo tanto, me fui a mi argumentario federal también y para analizar cuál era la respuesta del Grupo Socialista a este tema. Y entonces empecé a comparar qué decía el Grupo Socialista, qué es lo que proponían ustedes en su moción. Y claro, llega un momento en que llega uno a plantearse por qué estamos haciendo este análisis, porque si son los órganos federales los que realmente están en este debate, ¿de qué manera entramos nosotros a debatir? No porque no podamos debatir, sino porque lo que usted está pidiendo en la moción es que el Grupo Socialista y los otros dos grupos que están en este pleno adopten las medidas que su grupo federal quiere llevar, intuyo, al Pacto de Toledo. Entonces, claro, yo creo que estaremos de acuerdo en algunos puntos, no estaremos de acuerdo en otros. Creo que a esta moción, como ha dicho algún grupo, le falta un pilar muy importante. Cuando se habla de pensiones también se tiene que hablar de empleo, porque es pilar fundamental. Puede no ser el único, pero fundamentales. Entonces, deberíamos de construir un sistema
mucho mayor que un simple requerimiento de un grupo político. Repito, de verdad, con todo el respeto del mundo, se puede traer a este pleno, pero deberíamos de admitir que el debate se tiene que producir en un ambiente de mayor confrontación y consenso. Es decir, usted trae una moción en la que, si la aceptamos la postura de Izquierda Unida en España. El Partido Socialista, repito, tiene algunas, otras las tiene diametralmente opuestas, y en algunas no solo no vamos a coincidir, sino que saldrá un consenso distinto. Nosotros respetamos perfectamente los acuerdos que surgen del Pacto de Toledo y sabemos que hay dificultades serias en Madrid, exactamente igual que aquí en Mairena, para llegar a determinados consensos. Pero admita usted que esta moción excede un poco del compromiso político que otras mociones han venido a este pleno. Es decir, creo que estamos todos de acuerdo en que los pensionistas, las personas que cobran menores rentas, necesitan una revisión del sistema porque están perdiendo continuamente poder adquisitivo. Creo que estamos todos de acuerdo en que las últimas movilizaciones denotan la necesidad, al menos la necesidad política, de tomar el toro por los cuernos. Pero de ahí, de ese compromiso político que se puede llevar a una moción, a aprobar las propuestas de su grupo, creo que excede un poco esa necesidad de llegar a compromisos políticos entre otros grupos. Por lo tanto, hombre, yo le remitiría un poco a su grupo federal, a que defienda su grupo federal en el Pacto Toledo estas medidas y, desde luego, a que todos los grupos que están en ese pacto lleguen a acuerdos que sean, al final, racionales, sostenibles y que beneficien realmente a la población, que son los pensionistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Entramos en el segundo turno. Señor Izquierdo. Vamos a ver. Las ayudas a las que hace referencia son realmente las que lo dicen claramente, las que han sido encaminadas a creación de empleo cuando se ha demostrado que no se ha creado empleo estable y de calidad, porque que se cree empleo precario, ¿de qué sirve? O sea, eso no beneficia en nada a nadie, ni a la población activa, ni tampoco a los pensionistas, porque es que está claro que la creación de empleo precario es uno de los problemas que está suscitando que no haya dinero para hacer frente a las pensiones. En este país no se ayuda al pequeño empresario ni se ayuda al autónomo, no se ayuda en absoluto. Y como usted bien ha dicho, lo conozco de primera mano, que no se le ayuda nada. Aquí se ayuda a las grandes empresas y cuanto más grande, más se le ayuda. Entonces no confundamos términos. Hoy mismo, precisamente, hablaba con una autónoma que es un tema en el que todos los grupos políticos deberían de ponerse de acuerdo y ayudar de alguna forma al pequeño empresario y al autónomo, que son realmente los verdaderos creadores de empleo y a los que menos facilidades se les dan. A las grandes empresas se les dan muchas facilidades, muchas ventajas fiscales se les dan a las grandes empresas. Me dice que hace falta más población activa que en edad laboral, porque ese es uno de los motivos por los que no se va a poder mantener la población pasiva con la tendencia menguante de la población activa. Y me lo dice un grupo, vamos a ver, ustedes, bueno, no voy a decir el Grupo Ciudadanos porque, bueno, yo pienso realmente que es la versión aseada de la derecha española tras la grave crisis. Bueno, no voy a entrar en otros temas. Pero bueno, lo que quiero decir que vamos, que que tras las reformas laborales, donde la edad laboral, donde las familias, donde las personas cada vez se deciden a tener hijos más tarde, no porque quieran tener hijos más tarde, sino porque no pueden, o sea, con trabajos que se les va la vida en el trabajo, vamos a ver. ¿Qué aumento de la natalidad? Si es que muchas familias ni pueden tener hijos, pero gracias a las reformas laborales, a la situación de precariedad y a la situación casi de esclavitud que muchas personas están sufriendo en los trabajos que tras las dos reformas laborales no han quedado. Eso para empezar por ahí. Y después también otra forma de que aumente la población activa es
con la llegada de inmigrantes. Y vamos a ver, me lo vuelven a decir grupos políticos que realmente les falta que pongamos un muro alrededor del Estado. Vamos, o sea, no veo, eso sí que veo que son realmente grandes contradicciones. Las propuestas que hemos presentado y que, bueno, que realmente los grupos de la derecha ven que el sistema de pensiones flaquea y está en peligro porque se gasta más, es totalmente, vamos, lo desmiento categóricamente. Se ingresa menos debido al deterioro de la calidad de empleo, sobre todo al deterioro de la calidad de empleo, y ello debe conducir a adoptar medidas que mejoren tanto las condiciones laborales como a incorporar, que es una de las medidas que planteamos, incorporar los presupuestos generales del Estado como nueva fuente de financiación del sistema junto a las cotizaciones. Es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de pensiones para garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente, actualizada y conforme a los principios constitucionales, porque es que con todo lo que estamos marcando realmente es que la Constitución que tanto defendemos, pues nos la estamos saltando a la piola, porque además varios artículos de la Constitución, lo digo claramente. Respecto a lo que me dice el Grupo Socialista de que muy bien que se debata en el Parlamento, que vamos, yo estoy de acuerdo, o sea, está claro que las competencias no son municipales, pero yo siempre he defendido que todo lo que se esté debatiendo en la calle, todo lo que preocupe a los vecinos y vecinas de Mairena, tenemos también que discutirlo aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver, que es que esta mañana, vuelvo a decir, la plataforma por la defensa de las pensiones de Mairena estaba en la puerta del ayuntamiento. ¿Por qué no podemos discutirlo aquí? Y me parece muy bien, si el Grupo Socialista tiene otras alternativas, pues lo que me parecería genial, que hubiera mandado una enmienda con sus propuestas a la moción. Oye, que a lo mejor la hubiera visto bien, pero es que yo no he recibido ninguna enmienda del Grupo Socialista. Entonces, vamos, yo lo que creo que esto es muy claro. O sea, y también decir que la mayor parte de los puntos que traigo en esta moción se corresponden con lo que demanda la plataforma de las pensiones, que está, o sea, con la plataforma que es la que está movilizando a las personas en la calle. Eso también que le quede muy claro al Grupo Socialista, que esta moción no ha salido de la nada. Esta moción ha salido de lo que los pensionistas y las pensionistas están pidiendo en la calle. O sea, eso también quiero que quede claro. E insisto, si el Grupo Socialista no está de acuerdo con la propuesta que trae hoy aquí Izquierda Unida, pues lo que yo, como grupo progresista, espero es que me presenten una enmienda y que yo la hubiera estudiado y hubiera visto si la acepto o no la acepto, cosa que no he recibido. O sea, esto es, estamos de acuerdo en escuchar a los pensionistas y tratar de ayudarlos y de resolver la profunda crisis que está habiendo ahora mismo en España respecto al sistema de pensiones. ¿O estamos de acuerdo con lo que plantea la derecha de que las pensiones queden en un mero sistema de pensiones asistenciales que no llegan a las personas, no le llegan a las personas para nada, y ahora cada uno que corra como pueda, el que pueda se haga un fondo de pensiones privado y el que no, que se quede desasistido? ¿Eso es lo que el Grupo Socialista me está planteando? Bueno, es que no lo tengo claro. Yo lo que quiero ver es propuestas. Igual que yo he traído esta propuesta, me gustaría ver las propuestas de Ciudadanos y las propuestas del Partido Popular, las tengo súper claras. Porque lo que pretenden es eso, lo que pretenden es abocarnos a la empresa privada, favorecer de nuevo a la empresa privada, que aumente la desigualdad social, que es lo que viene aumentando desde que el Partido Popular está gobernando. O sea, eso me queda clarísimo, entonces no tengo duda. De hecho, le tengo que decir al Partido Popular que son los más coherentes de los grupos que hay aquí. Pero bueno, aparte de eso, de verdad me gustaría escuchar las propuestas del Grupo Socialista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Señor Bascón. Gracias, señor alcalde. Mire usted, empiezo por el final. Las propuestas de Ciudadanos, ya le he dicho algunas, si quiere se las repito. Mire, Ciudadanos ha propuesto medidas, por ejemplo, en materia de autónomo para beneficiar a César Arierta, a Patricia Botín, claramente. Bonificaciones para nuevos altas, 50 euros. Está pensado claramente para grandísimos directivos de empresas de nivel 35, sin duda. Aumentar el permiso de maternidad o de paternidad. Pensado, obviamente, para grandes fortunas, no lo dude. No lo dude. El contrato único, para grandes fortunas. Bonus malus que se establece para la seguridad social, las penalizaciones para aquellas empresas que más despidan. Totalmente pensado para Telefónica, para Resol, para Endesa, no lo dude. Están pensadas para ello, pues no lo ve. Los cheques de formación que también se han traído a este pleno, nada, para las grandes empresas.
¿Bonificarle el IRPF y bajarle el IRPF a los que perciben menos de 1.000 euros? Para la grande fortuna. Para la grande fortuna. Pues todas estas cosas para la grande fortuna, aunque sea tangencialmente, beneficiarán al españolito medio. Y lo harán. Y con eso entendemos además que incorporando cotizantes, que beneficiando a los trabajadores, que potenciando la contratación, que permitiendo que las mujeres autónomas tengan unas bonificaciones especiales durante el tiempo de la maternidad y a través de ello. Todas estas medidas son medidas concretas que están puestas negro sobre blanco en el acuerdo con el Partido Popular para el presupuesto. Y si se aprueba, como parece que vendrá ahora para Semana Santa el presupuesto, si se aprueba, se pondrán en marcha. Porque algunos deciden meterse en los despachos y trabajar y otros prefieren ponerse en la calle con pancartas. Oiga, que es muy loable, es su opción política, me parece muy bien, por eso usted está en Izquierda Unida y yo prefiero estar en Ciudadanos, porque prefiero tener un voto propuesta que un voto protesta, que es lo que tienen en esa bancada. Y las medidas de las plataformas, mire usted, las plataformas tienen derecho a hacer propuestas que les beneficien a ellos, pero los políticos, tanto a nivel municipal, autonómico, nacional, europeo, tienen que pensar en el conjunto de los ciudadanos y no tienen que pensar única y exclusivamente en los pensionistas de hoy, sino también en los de mañana. Y tienen que pensar en quienes no son pensionistas también. Y para ello tienen que garantizar un sistema que sea sostenible. Pero si es tan fácil como eso, sostenible. Yo creo que todos los grupos, Partido Popular incluido, entendemos que los jubilados han sido el paraguas en esta crisis, los auténticos héroes que han salvado de que haya hambruna en este país. Han conseguido, estirando el dinero que no tienen, han conseguido mantener a su familia, a hijos, nietos. Han ayudado más allá de lo que han podido. Y sí, probablemente sea el momento de hacerlo, el momento de, una vez que el país se está recuperando económicamente, poder hacerlo. Insisto, usted es economista, la correspondencia entre ingresos y gastos, eso lo sabe muchísimo mejor que yo. Y en la teoría de los grandes números, un ayuntamiento, un Estado, funciona como una familia. Y si gastamos más de lo que ingresamos, si gastamos más de lo que tenemos, es insostenible. Es insostenible y a medio y largo plazo será peor para todos. Pero usted me dice que por ejemplo, el señor Pavón decía que pretenden subir las jubilaciones para que efectivamente, por ejemplo, en Sevilla, ponía el ejemplo de la vivienda para los alquileres, para que puedan tener una calidad de vida mayor. Y estamos de acuerdo en eso. Pero tiene un problema. Tiene un problema. Tenemos que ser consecuentes de que existe algo llamado inflación. Que cuanto mayores sean los ingresos del conjunto de la población, mayor será la inflación. Y puede que por meterles más dinero terminen teniendo menos. Puede que terminemos gastando más y empeorando las condiciones de vida. Hay que ser consecuente, hay que tomar medidas en el Pacto de Toledo, que es el lugar donde entiendo que están las personas adecuadas para ello. Donde están las personas adecuadas para ello. Creo que este ayuntamiento, pese a que la señora Izquierda tiene todo el derecho del mundo a traer las mociones que estime oportunas, me parece increíble que diga que la que traemos nosotros no es el momento, que se abstiene porque cree que no es importante o que no es fundamental, pero que lo fundamental es que este ayuntamiento emplee aquí 1 hora y pico hablando de las pensiones. Porque eso es lo fundamental, porque el común de los marineros no se va a su casa sin dormir si nosotros no hablamos de un tema que no nos compete. Es que lo ha dicho el señor León, es que el posicionamiento que defendamos aquí, cada uno de nosotros, vienen pues de Madrid, a mí me dicen tienes que abstenerte en este punto. Pues yo me abstengo en este punto, aunque yo con gusto votaría en contra de esta moción, porque me parece populismo puro y duro. Y además me parece muy peligrosa. Me parece que pensar que el dinero se inventa, que poner en marcha las máquinas de imprimir dinero soluciona algo, pues nos puede llevar. Me van a decir que no, pero el modelo más reciente es el de Venezuela, que han impreso moneda y van por una inflación del 300%. Sí, señor Izquierdo, es que es donde se le ocurren esas ingenios. No he dicho que sea culpa suya, ni que sea propuesta suya. Digo que es el último gobierno que se le ha ocurrido hacer eso y la consecuencia es una inflación del 300%. Voy con el último dato. La media, las pensiones europeas, si se miran en términos absolutos, son superiores a las que se perciben en España. Pero si las miramos con relación a las cotizaciones, resultan que las nuestras están entre las más altas de la Unión Europea y de la OCDE. ¿Tenemos que reformar las pensiones? Sí. ¿Es tiempo de devolver a los jubilados el esfuerzo que han hecho? Sí, pero con sentido común.
Y mire usted, vuelvo con las medidas. La bonificación que decía para los que ingresan menos de 1.000 euros que ha propuesto Ciudadanos, y si se aprueba el presupuesto saldrá adelante, significará que los pensionistas que ingresen menos de 1.000 euros tendrán entre 35 y 60 euros más al mes. Con lo que ustedes están proponiendo y con la guerra que trae el Partido Socialista, bueno, no sabemos si es nacional o el autonómico, hablan de 1 o 2 euros. La diferencia de los porcentajes que están hablando son 1 o 2 euros, que es efectivamente, como decía el señor Pavón, más caro las notificaciones que le han dado a los pensionistas de la subida de 1 o 2 euros que la realidad. Pues lo que propone el Partido Socialista a nivel federal, como dice usted, que para los demás, que todavía esto es un estado de las autonomías, pero no federal, en este país para los demás, eso significa lo que propone el Partido Socialista, 1 o 2 euros más al mes. Ciudadanos, con una propuesta en el IRPF, simplemente conseguirá, si sale el presupuesto, que los pensionistas tengan entre 33 y 60 euros más al mes. Al final de año son 600 y pico euros, no son más, son 14 pagas, son casi 1.000 euros más al mes. Eso sí se nota, 2, 3 euros, como están peleando, pero no. Y ya concluyo con esto, señora Izquierdo, la única solución posible al tema de las pensiones es que haya no más población activa, sino más población empleada. Que haya trabajo de calidad, que haya sueldos dignos, que cuanto mayor sea la cotización, mayor sea el sueldo, mayor será la cotización, y probablemente haya que incidir en aquella renta más alta, que se rompa, digamos, el tope de cotización que hay, para que coticen aún más las rentas más altas. Pero aparte de eso, lo que ustedes traen no soluciona nada, al contrario, lo que hace es poner en peligro el sistema actual y el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señor Pavón. Gracias, señor presidente. Pues a mi grupo le parece muy bien que se traigan este tipo de mociones y de estos temas, porque la ciudadanía espera de sus políticos que se pronuncien. Y no está mal que nuestras instituciones, empezando por el nivel local, se posicionen. A nosotros nos parece bien. Las medidas que trae la señora Izquierdo también. Es cierto que algunas pican alto, pero bueno, a veces hay que picar alto cuando nos quedamos un poco bajos, después en la situación real. Si bien es cierto que existe una inflación y cada vez suben los precios, pero si no es el Estado quien garantiza que no haya un escalón y no deje en situación de desprotección a estas personas, poco vamos a hacer. Obviamente, desde aquí no vamos a solucionar el problema, pero sí es verdad que podemos apuntar nuestra opinión y traer propuestas. Nosotros, por ejemplo, vemos que las bonificaciones a los contratos se hacen a costa de las cotizaciones de la Seguridad Social. Cuanto menos cotizas, obviamente después va menos a la hucha de las pensiones. Obviamente tendremos que buscar otro tipo de bonificaciones para los contratos y, por supuesto, que al final no acaben en una precariedad laboral. También reformular el impuesto de sociedades, que vemos que en algunos casos incluso hasta negativo. También ver la paradoja. Si las personas obligamos a que se jubilen más tarde, los jóvenes que quieren entrar en el mercado laboral lo harán también más tarde. Entonces tenemos una pescadilla que se muerde la cola. Y así es muy difícil que subamos la natalidad. Yo personalmente me reflejo en mis padres. Mi madre era ama de casa, mi padre era vigilante jurado y él traía el sueldo a casa y podía pagar una hipoteca y mantener a 2 hijos. Yo ahora mismo, con el sueldo mío y el sueldo de mi mujer, escasamente podemos pagar la hipoteca y buscar uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón, por su explicación también. Señor de la Rosa, Grupo Popular. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de las pensiones es un asunto fundamental. En lo que es básico, la responsabilidad, señor Izquierdo, y la coherencia de todos los grupos políticos, independientemente de la institución en donde estemos. Les guste o no, a los señores de Izquierda Unida y, si se puede, Mairena, el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular está a favor de la subida de pensiones y de las mejoras de pensiones. El Partido Popular entiende las reivindicaciones de los pensionistas y por ello destina el 40% del presupuesto a las partidas de pensiones, el 40% del presupuesto. Si estuviésemos ligados a esa iniciativa privada no se destinaría el 40%, señor Izquierdo. Y también entendemos, cosas que se han dicho aquí, que es fundamental continuar creando empleo para que haya más cotizaciones y poder atender a las reclamaciones de todos, siempre que lo permita el sistema. Les guste o no, señores de Izquierda Unida, nosotros no somos sospechosos de no mejorar las pensiones de nuestros mayores. Nosotros no somos sospechosos de no mejorar las pensiones. Desde el año 2012 se han subido las pensiones todos los años y el PSOE en el año 2010 las congeló por primera vez. Les guste o no, señores de Izquierda Unida, en el Partido Popular tenemos un compromiso con los pensionistas
y unas líneas rojas que no estamos pasando. Desde que gobernamos estamos subiendo las pensiones todos los años, señora Izquierdo, todos los años, en la medida que lo permita el sistema que tenemos. Estamos iniciando una recuperación básica y real, con buenos datos para la salud de la Seguridad Social y también, señora Izquierdo, para los datos de las pensiones. Se pagan más pensiones que en el año 2011. ¿Usted sabe cuántas más? 600.000 pensiones más que en el año 2011. Y la pensión media de jubilación ha subido un 16% desde el año 2011. Las pensiones de viudedad se congelaron en el año 2010, lo hizo el Partido Socialista, y desde entonces todos los años han subido. Y en España se pagan 2.360.000 pensiones más de viudedad, subiendo un 5% más que en la crisis. Las pensiones de viudedad, que es lo que usted trae aquí, aunque lo camufle con una plataforma, es compatible en nuestro país, señor Izquierdo, con otras rentas y con otras pensiones. Y de eso tenemos que estar orgullosos todos. Y aquí no dice nada usted. Nosotros nos sentimos orgullosos de que la pensión de viudedad sea compatible con otras. Por ejemplo, con la pensión de prestación por muerte y supervivencia, que es una prestación destinada a cubrir las necesidades económicas del beneficiario en caso de fallecimiento de una persona originaria de la prestación. También es compatible la pensión de viudedad con la pensión de orfandad o de la de favor de familiares. Estos son realidades, señor Izquierdo. Un sistema de pensiones congelado que actualmente se garantiza y que se ha ido revalorizando a lo largo de los últimos años, desde que gobierna, señor Izquierdo, el Partido Popular. Se ha reforzado la atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad. A través de subvenciones del IRPF se han destinado más de 200 millones de euros para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Además, desde enero del 2016, el Partido Popular, en virtud del Plan Integral de Apoyo a la Familia, 125.000 mujeres que se jubilan ven incrementada su pensión. La pensión íntegra contributiva ha subido un 6,42% desde el año 2011, desde que gobierna el Partido Popular. Las pensiones se han aumentado hasta 9,4 millones de euros, un 0,20% más respecto al año pasado. La pensión media de jubilación ha subido un 2,8%. Señora Izquierdo, realidades desde que gobierna el Partido Popular. Desde el Partido Popular, señora Izquierdo, le pedimos responsabilidad y coherencia y no hacer brindis al sol con mociones como esta. Es fundamental, señora Izquierdo, que no se ponga constantemente duda la realidad y con brindis al sol como este. Señora Izquierdo, le animo, como decía el señor Vasco, que se sumen al Pacto de Toledo, que aporten y que trabajen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Rosa. Señor León. Sí, muchas gracias. Señora Izquierdo, yo creo recordar que en uno de los primeros plenos que tuvimos le pedí, igual que le voy a pedir hoy, con todo el respeto del mundo, que no pervierta mis palabras, al menos las mías. Yo creo que todos somos dueños de nuestro discurso. Y cuando usted dice que a ver si el PSOE no va a apoyar que los mayores tengan pensiones dignas, etcétera, etcétera, yo le pediría que usted revisara la videoacta y verá como yo no he dicho eso. Yo he dicho que una moción política tiene que establecer compromisos políticos y no medidas concretas que atañen a un partido político. Si usted hubiera presentado, tal y como usted ha declamado aquí, instar al Gobierno de la Nación a convocar urgentemente al Pacto de Toledo y consensuar una reforma del sistema de pensiones, pues seguramente nosotros no hubiéramos tenido problema en decir que sí. Digo nosotros, los 21. Si usted hubiera dicho instar a todos los grupos políticos que conforman el Congreso a atender las demandas ciudadanas y convocar rápidamente, pues hubiéramos dicho que sí, porque probablemente todos estamos de acuerdo, y es lo que yo había dicho, que es necesario tomar conciencia de que existe un problema y que tenemos que atacarlo como políticos que somos. Pero claro, si usted me dice fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% SMI, actualmente en el 80% del IPREN, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares, pues yo tengo que llamar a Pedro Sánchez, que es mi secretario general, y preguntarle: Pedro,
eso lo vamos a proponer nosotros. ¿Qué hago? Entonces, María, no, María, perdona. La moción que usted quiere que nosotros aprobemos es una moción que tiene 10 y tantos puntos concretos sobre medidas que ustedes proponen. Pues propónganlo allá donde deben. Y en el pleno de este ayuntamiento proponga lo que usted ha dicho. ¿Estamos de acuerdo en que hay que atacar el problema? Y votemos. ¿Estamos de acuerdo en que el Gobierno de la Nación tiene que tomar las riendas del consenso? Votemos. Pero no me pide usted que vote, que tengo que estudiarme lo que es el IPREN, el IBI, el SMI y el ABS. No me lo pida usted, señora Izquierdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mire usted, antes de pasar a la votación, que yo creo que todos estamos sensibles, tan sensibles que creo que la ciudadanía ha pasado por encima de los partidos, de todo signo político, hasta los que se creen que están más en la calle, hasta por encima de los que están más encima de la calle. Es decir, la ciudadanía ha tomado la calle con una iniciativa que ha podido dejar en evidencia que los partidos políticos, que no dejen de ser, o no deben de dejar de ser más que herramientas al servicio de la gente, no ha llegado ni a conectar con sus problemas. Entonces, partiendo de esa base, después de discursos todos los que nos queramos creer. Y tenemos que hablar, sentados, entiendo yo, en el Pacto de Toledo, de empleabilidad, de cotizaciones, de precarización salarial y, por tanto, subida salarial, de productividad efectiva, de inmigración, de tantas y tantas cosas que tienen que ser fruto de un acuerdo que entenderán también ustedes que incluso como socialistas no espere recibir lecciones de absolutamente nadie, desde Largo Caballero, que se inventó las primeras prestaciones sociales en este país, y después los gobiernos de Felipe González, por muy de derecha que parezca, con esas pensiones no contributivas que por lo menos dignificaron a gente que no tenía nada. Y después, además, de ese pernicioso Zapatero en lo económico que dejó un fondo de reserva tan grande que ya tampoco existe. Pero fruto de las acciones que tengamos como políticos, tenemos que dar respuesta a los ciudadanos. Los ciudadanos ahora mismo están en un clamor tan importante que lo que no podemos es instrumentalizar una cosa de tanta validez para su vida y para la de su familia, porque si algo ha sido en la crisis, las pensiones han sido el mayor sistema de protección social para que se coma no solo el pensionista, sino su familia, sus hijos, sus sobrinos y sus nietos, que esa es la realidad, para hacer un discurso cierto, serio y convincente, de futuro, de esas generaciones futuras, que son también presentes como aquí se ha dicho, hombre, y en el ámbito de la participación que tenemos todos. Porque si no es así, va a pasar lo mismo que pasó el día de las manifestaciones, que ya había dos plataformas y una división entre los propios pensionistas. Y lo siguiente será que habrá pensionistas que cobran más peleando una cosa y pensionistas que cobran menos peleando otra, cuando lo que tenemos que buscar es la igualdad de un sistema que complemente la vida de aquellos que han podido trabajar, cotizar y establecer algún tipo de prestación. Así que no se preocupen usted, señora Izquierdo, sobre la posición tampoco de los socialistas, porque sobre este tema los socialistas lo que pueden estar es absolutamente orgullosos siempre, sobre el tema de las pensiones y del nivel de protección social de este país. Bueno, pues pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Vale, pues queda aprobado con los votos a favor del Grupo Izquierda Unida, del Grupo Si Se Puede y del voto de la señora Soledad Rodríguez Franco y el voto negativo del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, el resto en su conjunto, y del Grupo Ciudadanos. Gracias, compañeros de corporación.